Hoy tendremos la primera parte de un tema dedicado a algo que está aconteciendo ahora mismo, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en Portugal, este año 2023. El Papa Francisco ya está ahí. Vamos a analizar algo que sucedió antes y ya todo su primer día. Y desde luego, vaya ya primer día. En esta conferencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023, vamos a analizar prácticamente día por día de lo que está aconteciendo allí. Primero de todo, aquí tenéis el logo, una cruz con los colores de la bandera portuguesa, y fijaos que hay un rosario, hay una mujer también. Veremos qué explicación dan ellos a este logo. Pero, claro, uno puede pensar, allí, Virgen de Fátima, ¿tendrá que ver esto con el rosario? ¿Tendrá que ver con aparición mariana? Bueno, veremos que ellos, cuando escriben el logo, dicen aún alguna cosa distinta. Pero vamos ya, sin más, a empezar por algo que no es del mismo día en que empieza la Jornada Mundial de la Juventud, sino que es del 13 de febrero de este año 2023. Y habla de Portugal. 4.815 niños fueron abusados por miembros de la Iglesia Católica, denuncia Comisión. La Comisión portuguesa que investiga los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica reveló que 4.815 niños fueron víctimas desde 1950. Los investigadores oyeron unas 500 denuncias, aunque solo 25 de ellas fueron enviadas a la Fiscalía debido a que las otras prescribieron por haber ocurrido hace más de 30 años. Bueno, así se arregla un montón de casos, ¿no? Ya ha transcrito, ya está, ha prescribido, vale, qué bien. Bueno, pues ya veis, así empieza la cuestión. Y esto ha dado pie a que cuando el Papa ha llegado precisamente a Portugal, hay una serie de pancartas donde estén acusándolos de esto. Pero veremos más cosas. Aquí tenéis todo el artículo por si queréis leer de cómo fue todo este entresijo de cuestiones que afectan a tantos niños durante tantos años y que la Iglesia Católica, pues, en fin, ya veréis cómo va reaccionando al respecto. Pero nos quedamos con esta parte final, víctimas asqueadas de la Iglesia Católica. Entre las múltiples denuncias está la de Alexandra, una mujer de 43 años que solicitó mantener el anonimato y que alega fue violada por un sacerdote mientras se confesaba cuando era una monja novicia a la edad de 17 años. Alexandra, quien ahora es madre y trabaja como ayudante de cocina, dice que es muy difícil hablar de estas cosas en Portugal, un país donde el 80% de la población se declara católica. Agregó que lo mantuve en secreto durante muchos años, pero cada vez me resultaba más difícil afrontarlo sola. Que los obispos pidan perdón no significa nada para mí. Tan solo hace 3 años tomó la decisión y denunció a su agresor ante las autoridades eclesiásticas, pero, según ella, fue ignorada. El obispo responsable envió su queja al Vaticano, pero Alexandra aún no obtiene respuesta. En abril de 2022, Manuel Clemente, cardenal de Lisboa y máximo prelado de Portugal, se mostró dispuesto a reconocer los errores del pasado y a pedir perdón a las víctimas. Pero para Alexandra esto no es suficiente. Que los obispos pidan perdón no significa nada para mí. No sabemos si lo dicen en serio. La denunciante dijo sentirse asqueada por la Iglesia y su encubrimiento flagrante de los abusos. Y esto en estos años recientes, pues imaginaos todo lo que pudo pasar en años anteriores, desde los inicios de la Iglesia Católica. ¿Cuántos casos más así habrán habido? Pero eso sucede en todas partes. Sí, esto lo dicen hasta los de la película que hizo Eduardo Verástegui y que hemos presentado ahora en Son of Freedom, en 3 partes, para mostrar que hay algo más de todo lo que se nos muestra. Sí. Bien, pues mirad, 31 de julio aparece esta noticia. Colocan una alfombra de billetes para protestar por la visita del Papa Francisco a Portugal.
El artista callejero Bordalo II, de 35 años, criticó que se hayan invertido millones de fondos públicos para organizar la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa entre el 1 y el 6 de agosto. Estamos de lleno en ello y hoy vamos a analizar el primer día de la visita del Papa allí. El famoso artista callejero, conocido como Bordalo II, instaló una alfombra con imágenes de billetes de 500 euros en un escenario de Lisboa para protestar contra la futura visita del Papa Francisco a Portugal, según se aprecia en una publicación realizada el viernes de la semana pasada en su cuenta de Instagram. Es esta imagen que estáis viendo aquí. Paseo de la vergüenza. En un Estado laico, en un momento en el que muchas personas luchan por mantener su hogar, su trabajo y su dignidad, se han invertido millones de fondos públicos para patrocinar la gira de la multinacional italiana. Habemos pasta, reza el texto escrito en portugués y en inglés. El hombre y colaboradores suyos se disfrazaron de obreros e ingresaron al espacio restringido del Parque Tejo para llevar a cabo su acto reivindicativo en el lugar donde está previsto que el Sumo Pontífice hable durante la Jornada Mundial de la Juventud, estos días del 1 al 6 de agosto en la capital lusa. La organización de la presente edición de la JMJ ha estado marcada por varias polémicas, desde el coste del evento en sí, pasando por el indulto de penas hasta los supuestos intentos de ocultar situaciones de pobreza, informan medios locales. Sí, porque esto es interesante. Aparte de la fortuna que se han gastado en ello, ¿de dónde sale el dinero? Aparte de esto, es que además hay esta otra cuestión. Cuando se anunció que el Papa iría a Portugal, el gobierno portugués dijo, habrá indulto de penas. Mira por dónde. Ahora yo me pregunto, si va cualquier otro personaje del mundo allí, sea político o religioso, ¿van a hacer lo mismo? ¿Indulto de penas? No, eso solo lo hacen con el Papa. Y teóricamente, Portugal es un Estado laico. Sí, el 80% se declara católico, pero oficialmente es un Estado laico, por cierto, con un peso en la masonería brutal, desde hace muchísimos años. Y mira por dónde va el Papa y qué cosas suceden, ¿eh? Se gastan un montón de dinero público, y encima todo esto. Qué cosas, ¿no? Desde luego, quien manda, manda, queda claro, ¿eh? Me parece perverso que después de conocer sobre abusos sexuales en la Iglesia, el Estado patrocine esta fiesta católica, explicó Bordalo, de 35 años, en una entrevista concedida el sábado a la revista portuguesa Expreso. No es la primera vez que el artista, conocido a nivel internacional por sus obras urbanas que dan vida a materiales desechados, critica a la Iglesia Católica. El pasado mes de octubre presentó una pieza donde se veía a un bebé en una cruz con una corona de alambres, en referencia a los escándalos de abuso sexual vinculados con esa entidad religiosa. Bien, pues a esto se debe referir el Papa cuando dice que necesita a los artistas para que a veces hagan pensar, ¿no? O plantearse cuestiones. La verdad es que hay personas que no están en consonancia con lo que hace el papado ni ha hecho el papado durante muchos años, muchos años. Pero hay otros que mira por donde artistas se supeditan a lo que el Papa quiere para cumplir un objetivo. Y lo vimos claramente en Sound of Freedom. ¿Y qué es habitual antes de ir el Papa hacia Lisboa? Reza ante la Salus Populi Romani. Sí, como siempre, se pone allí en actitud de oración, al menos aparentemente, y encomienda su viaje a Lisboa a la Virgen Salus Populi Romani, en la Basílica de Santa María la Mayor. Ya lo ha hecho 108 veces hasta ahora. Sí, 108 veces. En fin, que no era de esperar que cambiara la cuestión. Pero fijaos en este detallito, ¿eh? Papa Francisco se detuvo en oración ante la efigie mariana que, según la tradición, fue pintada por San Lucas, confiándole a ella el viaje y los miles de jóvenes que encontrará en los próximos días. Desde luego la tradición pegando pirulas es única, porque vaya trolas mentiras llega a hacer y que quedan ahí entre el mundo, entre la población, como, bueno, pues mira, es tradición, será cierto. En fin, será que Lucas no tenía otros problemas que dedicarse a pintar cuadritos de Virgen con niño, o sea, de Semiramis con niño, ¿eh? Bueno, pues nada, sigamos. Interesante que le digan la efigie mariana, ¿eh?
Cuando hemos estado por Egipto hemos visto algo sobre una esfinge, no efigie, pero sí esfinge. ¿Y con qué relación puede tener todo ello? Bueno, eso es otra cuestión y lo veremos en su momento en las próximas conferencias que hagamos públicas, si Dios quiere. El mismo 31 de julio, un rato después, solo aparecía esto: el Papa dará una pincelada en el mural de los jóvenes de Escolas en Cascais. Sí, de Escolas Ocurrentes, ya sabéis, esta institución papal que va en dirección total hacia los jóvenes, básicamente, para hacer un cambio de paradigma en la mente de ellos y trabajando en ellos hacia los demás para contagiar al mundo bajo unos mismos esquemas papales. El día 3 de agosto el Santo Padre viajará a Cascais para conocer a los jóvenes de Escolas que participan de esa comunidad y para cerrar el proyecto Vida entre Mundos. Durante la actividad charlará con los jóvenes y al final del encuentro dará una pincelada en el mural de 3 kilómetros que vienen trabajando los jóvenes de la comunidad. Interesante lo de Vida entre Mundos. Puede dar que pensar y mucho, ¿eh? El Papa Francisco pintará el nuevo mundo soñado por los jóvenes de Escolas Ocurrentes con un pincel revolucionario. El 3 de agosto, en el marco de su viaje a Portugal para la JMJ, el Papa viajará a Cascais, al oeste de Lisboa, específicamente para encontrarse con los chicos y chicas que participan en esta comunidad. Durante la actividad charlará con los jóvenes y dará la pincelada final al mural de 3 kilómetros en el que está trabajando la comunidad. El encuentro será el cierre del proyecto Vida entre Mundos, que consiste en la creación de un mural que une mundos. Espero que no habrá puertas dimensionales, que solo sea la expresión de mundos, hablando del primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, de aquí. En esta obra de arte participaron ancianos, jóvenes, ricos, pobres, chicos de distintas religiones y no creyentes, y jóvenes de distintas nacionalidades. Finalmente, la última pincelada la dará el Santo Padre. Vaya, o sea, todo un mural de 3 kilómetros para ecumenismo. Impresionante, ¿eh? Por su parte, José María del Corral, presidente mundial del Movimiento Internacional Escolas Ocurrentes, afirmó: agradecemos muchísimo al Papa Francisco y a los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 por el esfuerzo de venir a visitarnos a Cascais y compartir con nosotros esta experiencia educativa que nos está cambiando la vida y que nos devuelve un sentido para ponernos de pie y seguir luchando. La visita del Papa Francisco a nuestra sede es un reconocimiento que ha recibido Escolas por su compromiso con la educación de calidad, la integración y la promoción de los valores humanos. Fijaos que esto va asociado en todo, hasta en los films que están trabajando para el papado. Y todo parece tan bueno. Este proyecto busca plasmar la visión pedagógica del Papa Francisco al resaltar la importancia del entre, donde acontece el encuentro entre las personas y el mundo, entre el mundo y la vida. Es ahí donde la vida recupera su sentido. Bueno, esto quieren decir con vida entre mundos. Bien, esto no es todo, porque mira por dónde aparece el cardenal Parolin y dice: el Papa Francisco en Fátima rezará el rosario por la paz mundial. Era de esperar. El Papa no iría a Portugal solo por la JMJ, sino que, como es habitual, si va allí debe ir a Fátima. Y cómo no, tiene que haber el tema del rosario por en medio. Sí, el rosario. Mirad los temas de puertas dimensionales que hablamos sobre el rosario y aún presentaremos más si Dios quiere. Porque vaya puerta dimensional se abre, no precisamente a las cosas divinas. Si la gente lo supiera, ya lanzarían eso al fuego. Pero nada, aquí tenéis toda la explicación que se va dando. Recordad que este viaje del Papa es el número 42. Sí, ya lleva 42 viajes internacionales. Y bueno, claro, como siempre sale el tema del rosario, lo rezará con los jóvenes y enfermos. Será un momento intenso. Creo que el Papa quiere reiterar el mensaje de la Virgen a los 3 pastorcillos cuando se apareció en el lejano 1917. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues que hay un mensaje para Rusia, señores. Esto quiere decir. El Papa va a Fátima a ver a su estatua preferida de Satanás haciéndose pasar por lo que no es. Y mira por dónde. Esto tiene que ver con Rusia. Dada la situación, era de extrañar que se preparara todo esto en Portugal, esta JMJ,
Veremos los discursos del Papa hasta dónde nos van a llevar, pero queda claro que esto tiene que ver con lo que está pasando. Fijaos que dice que el Papa, en la visita al santuario de Fátima, dice, siempre lleva en su corazón el drama de los implicados en los conflictos y nos pide que no perdamos el ánimo y perseveremos en la oración y en el rezo específico del Santo Rosario. Sí, pero todo esto ¿por qué? Pues para obtener la paz en el mundo. Nos lo dice en el renglón antes, porque la Virgen invitaba a los pastorcillos y a través de ellos a los hombres a rezar y recitar, en particular el Santo Rosario, con gran confianza para obtener la paz en el mundo. Mira, lo mismo que está impulsando Verástegui con su película y con lo que va diciendo por todos lados. Curioso, ¿eh? Lo de Son of Freedom ha aparecido justo ahora, y justo ahora la JMJ en Portugal, y que tiene que ver con Fátima, y que tiene que ver con Rusia, y el rosario imponiéndose para la paz en el mundo. ¿Qué pasará con Rusia? Tiempo al tiempo, pero todo va saliendo, todo se va preparando. Nada de lo que se hace por parte del papado no está más que bien programado, está mucho más que bien programado. Bueno, nosotros vamos a seguir porque aquí el cardenal Parolin va diciendo todo su desarrollo explicativo y vamos directamente a solo esta parte, donde dice que el Papa Francisco reiteró hoy su pedido de oraciones por la JMJ y los peregrinos a través de su cuenta en Twitter. Les pido que me acompañen con la oración en mi viaje a Portugal con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. A la Virgen María, estrella luminosa del camino cristiano, tan venerada en Portugal, encomiendo a los peregrinos de la JMJ y todos los jóvenes del mundo. Sí, a eso va, a por todos los jóvenes del mundo. ¿Y todo para llevarlos a quién? ¿A Cristo en verdad? No, claro. A la estrella luminosa del camino cristiano. ¿A quién en verdad? A un culto satánico disfrazado de cristianismo, adoptado de Babilonia y transmitido como si fuera todo cristiano. Y la gente sin saber nada. Llega ya el día 2 y el Papa Francisco se va hacia Lisboa y miles de jóvenes lo esperan allí. Y fijaos en esto, antes de partir, saludó a unas 15 personas en Santa Marta, ya sabéis, su vivienda, acompañadas del cardenal Krajewski, limosnero de su santidad. Entre ellas algunos jóvenes en una comunidad de rehabilitación y 3 abuelos. Esto es interesante porque veremos que el discurso del Papa va en esa sintonía. Va en cuestión de unidades, de esto, en teoría, rehabilitaciones, todo se puede superar, pero fijaos que une jóvenes y abuelos. Este mensaje el Papa lo está dando continuamente para volver a algo que se ha perdido y es el hilo conductor que había entre una generación y otra dándoles la fe católica. En consecuencia, esto se está partiendo y él habla continuamente de recuperar todo esto. También, como no, lo dice para el bien de la sociedad, porque no se puede haber desechado a personas que están como están porque necesitan rehabilitación, pero también descartar a los abuelos, porque esto evidentemente no es bueno. Pero para él, que dice cosas buenas en este sentido, bien, es interesante también notar esta cuestión. Resulta que el Papa se va en un avión A320 Neo de ITA Airways con 0 impacto ambiental de CO2. ¿Cómo funciona? Será por el combustible, que debe ser distinto y no contamina, porque si no debe ir a cuerda, y no creo que ese sea el caso. Pero con todo esto, fijaos que va asociado ya otro mensaje, el medioambientalista, el del cambio climático. Está uniendo un montón de cosas y está marcando una guía a seguir para el mundo entero, y el mundo entero prácticamente no se da cuenta que todo lo que se está moviendo y que el Papa menciona es lo que se va aplicando en las naciones. Es curioso cómo la gente no se da cuenta de estas cosas, pero él está marcando la pauta a seguir y los gobiernos le van haciendo caso por todos lados. Bueno, pues
en fin, aquí va diciendo todo lo que va haciendo mientras va saliendo por allí y va camino hacia Portugal. Narra lo que hará durante esos días y, cómo no, Fátima está allí. Fátima es el punto clave de todo ello. Y decían que en principio parecía que no estaba previsto que fuera Fátima. Bueno, pues sí, va a ir allí. El Papa en el avión a Lisboa dice: volveré rejuvenecido de la JMJ. Y sí, es lo que está diciendo. Pero además lanza un lema: sigamos haciendo ruido. ¿Os suena? Haced lío, les dijo hace tiempo en la otra JMJ. Pues ahora, mira por dónde, les dice: esta es la cuarta JMJ, sigamos haciendo ruido. Y vaya que sí lo está haciendo. Y lo hará más, y utilizará también a los más jóvenes para hacer todo esto. Luego, como es habitual, el Papa dice o manda telegramas mientras está volando rumbo al lugar de destino, y en este caso pues se lo envía por los países donde va pasando, a Francia, a España y también, como no, luego para ya llegar a Portugal. Interesante también cuando dice a los reporteros polacos que le preguntaron por sus próximos viajes, Francisco respondió: me gustaría volver, en referencia precisamente al viaje a Polonia de hace 7 años. En cuanto a la investigación abierta por la Santa Sede sobre los casos de abusos en Perú, el Papa Francisco aseguró: estamos avanzando. Fijaos que los escándalos de la Iglesia Católica están en todas partes. Y vaya tipo de escándalos tan poco agradables, que tiene que ver con mujeres y niños tantísimas veces. Y a veces, sí, con hombres también, con hombres también. Ya me entendéis, ¿no? Bien, pues dicho esto, el Papa aterrizó en Lisboa, ya llegó, es saludado por las autoridades, tanto políticas como eclesiásticas. Francisco llegó a Portugal antes de lo previsto. Fue recibido en la base aérea Figo Maduro por el nuncio apostólico y el presidente de la República, Rebelo de Sousa. En el encuentro con las autoridades, el primer discurso del Papa y por la tarde la celebración de las vísperas con el clero local. Y esto es lo que iba a hacer ya el primer día y así lo hizo. Le dan la bienvenida en el aeropuerto, el entusiasmo de jóvenes y habitantes por las calles de Lisboa, que dice que esperaron durante horas el paso de la comitiva papal. Pero el tráfico en las principales arterias de la capital portuguesa no se paralizó por completo. Sí, hubo mucha gente, pero no llegaron a paralizar hasta el tráfico. Y dice que allí había miles de jóvenes, principalmente latinoamericanos y portugueses. Sí, porque ya sabéis que del resto de Europa, bueno, sí, del resto de Europa en general, no es precisamente que se decanten mucho por cuestión religiosa en la actualidad. Por eso el Papa está trabajando para que las cosas cambien, y especialmente en Europa y como ejemplo al mundo. Tened esto presente y hoy lo vais a ver. Pero fijaos en esta fotografía, dice: los jóvenes esperan con entusiasmo al Papa Francisco. ¿Cuántos jóvenes veis ahí? ¿Un montón? Yo veo un montón de todo menos de jóvenes. Solo veo uno de joven por allí, quizá 2, 3, a lo medio. Lo demás, gente mayor. Pero bueno, sí, hay miles de jóvenes allí porque han ido de muchas partes de este mundo. Bueno, dicho esto, mirad, acompaña al viaje del Papa a Portugal y hasta JMJ el logotipo creado por un joven diseñador portugués. El símbolo, con los colores de la bandera nacional, representa sobre el fondo de una gran cruz el dinamismo de María visitando a Isabel. Según el lema elegido por el Papa para la jornada, María se levantó y partió sin demora. Es todo un mensaje mariano, pero un mensaje mariano de obediencia, y que gracias a lo que hizo María, partió sin demora, por tanto, todo pudo funcionar bien. Y esto es lo que les está encomendando a los jóvenes en Portugal, que hagan lo mismo, partir sin demora. Ya sabéis, hacer lío, dar el mensaje como sea a los demás. Pero ya veréis, como siempre aparece una palabra que es prohibitiva para ellos, especialmente para el Papa y para Eduardo Verástegui también, la cuestión del proselitismo. Ya lo vamos a ver hoy también. Por tanto,
aquí no dicen nada del rosario, que allí aparece en el logo. Tampoco dice nada de Fátima, que se podía tomar directamente por ese sentido, sino que esta es la explicación que ellos dan. Y ya llega la homilía del Papa Francisco en el monasterio de los Jerónimos de Belém, en Lisboa. Aquí lo veis, sentado, al lado suyo gente del clero, y bueno, va haciendo todo su discurso. Es extensísimo, extensísimo. Yo me lo voy a saltar prácticamente todo. Os voy pasando imágenes para que podáis detener, si es que os interesa leer todo el discurso que da el Papa. Todo tiene que ver, en definitiva, por esto, cuestiones de cambios sociales, culturales, lo que está pasando con el secularismo, la indiferencia hacia Dios y por un creciente distanciamiento de la práctica de la fe. Y dice que aquí está el peligro, que entra la mundanidad. Entonces, claro, dice que todo esto repercute y hay que poner solución a estas cosas. Y utiliza los textos bíblicos de toda la situación de Jesús, cuando les dice a Pedro y los demás que echen las redes y que se quejan que no han pescado nada, y todo esto lo hace enlazar cuando le dice vuelve a lanzar las redes y luego eso da frutos. Por tanto, está alentando a que lancen redes, a que hagan lío, a que prediquen sin predicar, cuesta entender eso, pero que hagan una labor que en definitiva convierta y contagie al mundo entero. Pero vamos a destacar precisamente esta parte, lo que ahora vamos a leer, marcado aquí en rojo. Porque dice, esta es la iglesia que con la ayuda de Dios estamos llamados a construir. Fijaos. Por último, la tercera decisión. Antes he hablado de dos decisiones más que hay que hacer. Ser pescadores de hombres. No tengan miedo. Eso no es hacer proselitismo, es anunciar el evangelio que provoca. En esta imagen tan linda de Jesús, ser pescadores de hombres, Jesús confía a los discípulos la misión de navegar en el mar del mundo. Con frecuencia el mar en la Escritura está asociado al lugar del mal y las fuerzas desfavorables que los hombres no logran dominar. Por eso, pescar personas y sacarlas del agua significa ayudarlas a salir del abismo donde se habían hundido, salvarlas del mal que amenaza con ahogarlas, resucitarlas de todas formas de muerte. Pero esto sin proselitismo, sino con amor. Y una de las señales de algunos movimientos eclesiales que están andando mal es el proselitismo. Cuando un movimiento eclesial o una diócesis o un obispo o un cura o una monja o un laico hacen proselitismo, eso no es cristiano. Cristiano es invitar, acoger, ayudar, pero sin proselitismo. ¿Os ha quedado claro? O sea que le pega una patada a la palabra de Dios totalmente y la lanza tan fuera como puede. Porque solo viene a decir que solo se tienen que hacer gestos, solo se tiene que actuar, obras, pero no dar el mensaje, no dar el evangelio. Porque si no, claro, puede haber discrepancias y por tanto no habrá ecumenismo. Y que hasta los que pertenecen a la Iglesia Católica tengan cargos eclesiales o no, si hacen eso, no son cristianos. ¿Os dais cuenta? O sea, los que son sinceros en su creencia católica, les dice el qué, que no pueden dar el mensaje de lo que ellos creen, que solo pueden actuar, invitar, acoger, ayudar, pero sin proselitismo, sin dar el mensaje. Cualquier católico al oír esto debería decir al Papa, ahí te quedas y yo busco la verdad y la sigo. Y hay que lo están haciendo, pero aún por desgracia siguen en error porque luego se creen que cogiendo o acogiéndose a lo que decía el anterior Papa o el otro, ya siguen por el camino bueno, cuando en verdad la agenda papal es la que es y siguen la agenda satánica que es la que los mueve y la verdad no está en Babilonia y hay que buscarla y os la estamos ofreciendo. Mirad los estudios bíblicos que presentamos y lo veréis claramente, salid de Babilonia. Pero el Papa está haciendo su trabajo. Sabe que si se hace proselitismo, tal como él lo llama, no habrá ecumenismo, por tanto, el papado no podrá acoger el poder por sobre todos después, porque es el que trabaja para esto, el número uno. Por tanto, hasta conseguir lo que tiene marcado como objetivo en su agenda, no habrá proselitismo que valga.
Luego el proselitismo lo harán contra el pueblo de Dios que no quiera ese ecumenismo, que siga fiel a los mandamientos de Dios, incluido el sábado, que no acepte la inmortalidad del alma, porque eso es doctrina pagana satánica. Y cuando esto suceda, primero les dirán, oye, te tienes que convertir. Esta es la verdad, lo que tenemos nosotros, no lo que tú crees. Pero finalmente esto pasará a medidas muy mayores, y vaya si serán mayores, que llevará hasta pena de muerte. Porque el papado cogerá el poder otra vez, y lo hemos dicho tantísimas veces porque es profecía, y se va a cumplir. Por eso están apretando tanto, y más que lo harán. Y termina diciendo, el Evangelio en efecto es un anuncio de vida en el mar de la muerte, es un anuncio de libertad en los torbellinos de la esclavitud, de luz en el abismo de las tinieblas. Como afirma San Ambrosio, los instrumentos de la pesca apostólica son como las redes. En efecto, las redes no causan la muerte del que queda atrapado, sino que lo guardan con vida, lo sacan de los abismos a la luz. En fin, ya veis qué forma de aplicar los textos bíblicos para darles un vuelco brutal y decir que no hay que evangelizar, que no hay que dar el mensaje del Evangelio a la gente. Es impresionante, ¿eh? Realmente impresionante. Curioso que Eduardo Verástegui, de Son of Freedom, diga exactamente lo mismo que el Papa. ¿Eso sorprende? ¿Entendéis el porqué de la película que hizo? ¿Entendéis cómo allí no se habla de que hay que ser católico y la creencia católica es tal y cual, sino que eso después lo va diciendo él con boca pequeña, diciendo que hay que rezar el rosario y todas estas cosas? Pero claro que si se daba un mensaje explícito ahí, muy católico, esto no funcionaría, la gente no aceptaría el mensaje que le dan. Y recordemos, si es Mormón Tim Ballard, el auténtico protagonista de la historia, en la realidad, ¿cómo habría ecumenismo entre todos? Una vez más, fijémonos cómo se está trabajando todo a la perfección y la gente no se da ni cuenta. Sigue diciendo, hay muchos abismos en la sociedad de hoy. También aquí en Portugal tenemos la sensación de que falta el entusiasmo, que falta la valentía de soñar, la fuerza de afrontar los desafíos, la confianza en el futuro. Y mientras tanto, navegamos en la incertidumbre, sobre todo en la precariedad económica, en la pobreza de amistad social, en la falta de esperanza. ¿Vale? Precariedad económica, se gastan no sé cuánto en la visita del Papa, curioso, ¿eh? A nosotros, como Iglesia, se nos ha confiado la tarea de sumergirnos en las aguas de este mar, echando la red del Evangelio, sin señalar con el dedo, sin acusar, sino llevando a las personas de nuestro tiempo una propuesta de vida, la de Jesús. Llevar la acogida del Evangelio, invitarlos a la fiesta, a una sociedad multicultural. Fijaos qué cambio está dando, ¿eh? Para él esto es lanzar la red del Evangelio, pero sin el Evangelio. Curioso, ¿eh? Pero ya veis, sociedad multicultural. Por eso trabajaron para que llegara gente de tantos lugares distintos de Europa a Europa, porque se busca un ecumenismo interreligioso, aparte de un lío que se va a hacer, que ya se está haciendo y se hará aún más en Europa, sí. Llevar la cercanía del Padre a las situaciones de precariedad y de pobreza que aumentan, sobre todo entre los jóvenes. Llevar el amor de Cristo allí donde la familia es frágil y las relaciones están heridas. Transmitir la alegría del Espíritu allí donde reinan la desmoralización y el fatalismo. Uno de vuestros poetas escribió, para llegar al infinito, y creo que se puede llegar allí, es preciso que tengamos un puerto, uno solo, firme, y partir de él hacia lo indefinido. Soñamos la Iglesia portuguesa como un puerto seguro para quienes afrontan las travesías, los naufragios y las tormentas de la vida. Queridos hermanos y hermanas, a todos, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, a todos, no tengan miedo, echen las redes, no vivan acusando, esto es pecado, esto de aquí no es pecado, vengan todos, después hablamos. Qué claro, ¿eh? Vengan todos, después hablamos. Pero que sientan primero la invitación de Jesús. De Jesús. Y después viene el arrepentimiento, después viene esa cercanía de Jesús. Por favor, no conviertan la Iglesia en una aduana. Acá entran los justos, los que están bien casados, y afuera todos los demás. Vaya mensaje se está dando, ¿eh? No, la Iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos, todos, todos, todos. Y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto, pero todos. Qué mensajes, ¿eh? La Iglesia abierta para todos, hagas lo que hagas. Bueno,
Sí, pero si te arrepientes. Porque si no, no puede estar alguien en una iglesia no arrepentido y siguiendo haciendo el lío total, ¿eh? Pero claro, primero entra y luego ya hablaremos, ¿eh? Y así se conseguirá el ecumenismo, claro. Les agradezco de corazón, hermanos y hermanas, vuestra escucha, que por ahí fue aburrida, seguro, porque es un tostazo de cuidado cuando el Papa habla, ¿eh? Les agradezco todo lo que hacen, vuestro ejemplo, sobre todo el ejemplo escondido y la constancia, ese levantarse todos los días para empezar de nuevo o para continuar lo empezado. Como dicen ustedes, muito obrigado, y los encomiendo a la Virgen de Fátima, a la custodia del Ángel de Portugal y a la protección de sus grandes santos, especialmente aquí en Lisboa de San Antonio, apóstol incansable, que se lo roban los de Padua, predicador inspirado, discípulo del Evangelio, atento a los males de la sociedad y lleno de compasión por los pobres. Que San Antonio interceda por ustedes y les alcance la alegría de una nueva pesca milagrosa. Después me cuentan. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Como siempre acaba, claro. Por tanto, lleva a toda esa gente, ¿a quién? A los pies de la Virgen de Fátima. O sea, en verdad a Satanás. Y encima a todo el espiritismo posible con los demonios que puedan invocar como si fueran santos que están en el cielo. Es impresionante. Y la gente no sabe esto, ¿eh? Muchos no tienen ni idea de esto. Pero la cosa sigue. El Papa sueña con una Europa que apague focos de guerra y encienda luces de esperanza. Claro, todo este mensaje tenía que venir ahora, cuando pasa lo de Rusia, Ucrania y toda Europa, que ya veis cómo está a punto de... Bueno, ya sabéis de qué, ya lo veis en las noticias, pero también el resto del mundo. Pero Europa, una vez más, deberá ser un referente. Mirad que llega a decir todo esto, recordad, en consonancia con Fátima y en consonancia con, cómo no, Rusia, conversión de Rusia. Desde Portugal, el Papa Francisco exhorta a toda Europa a seguir aportando su originalidad específica, a abrir caminos de diálogo e inclusión, desarrollando una diplomacia de paz que apague los conflictos, a que incluya a los pueblos y a las personas sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas. Sin perseguir teorías. Bueno, porque luego algunas cosas se llaman teorías de la conspiración y se mofan, ¿eh? En cambio dice esto. Y él el primero en decir que todo eso no puede estar, ¿eh? Bueno, sigamos. Me siento contento de estar en Lisboa, ciudad de encuentro que abraza diferentes pueblos y culturas y que en estos días se vuelve todavía más universal, se transforma de alguna manera en la capital del mundo. ¿Será por Fátima también? Son las primeras palabras pronunciadas por el pontífice en su primer encuentro durante su 42 viaje apostólico internacional a Portugal con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural de Belém de Lisboa. Francisco expresa su deseo de que la Jornada Mundial de la Juventud sea, para el viejo continente, o sea, Europa, un impulso de apertura universal. Porque el mundo necesita Europa, a la verdadera Europa, dice el Papa. Necesita de su papel de constructora de puentes y de paz en su parte oriental, en el Mediterráneo, en África y en Oriente Medio. Por tanto, Francisco espera que Europa pueda aportar dentro del escenario internacional su originalidad específica, esbozada en el siglo pasado cuando, desde el crisol de los conflictos mundiales, encendió la chispa de la reconciliación, haciendo posible el sueño de construir el mañana con el enemigo de ayer, de abrir caminos de diálogo e inclusión, desarrollando una diplomacia de paz que apague los conflictos y alivie las tensiones, capaz de captar los más tenues signos de distensión. ¿Hacia dónde navegan Europa y Occidente? Con el descarte de los ancianos, los muros de alambre espigado, las tragedias en el mar y las cunas vacías. Francisco lanza algunas preguntas al aire para hacer reflexionar al viejo continente. ¿Hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrientan el mundo? Interesante, ¿eh? Le ponen el muerto de arreglar la guerra a Europa, cuando quien está moviendo los hilos para que esto siga, sigue siendo Estados Unidos y hace mover a la OTAN en consecuencia. Es interesante, ¿eh? Cómo cambian las cosas cuando él sabe que es el instigador de esta guerra porque Rusia no ha cedido al ecumenismo a través de la Iglesia Ortodoxa y los tiene que hacer ceder sí o sí.
pero amplía el campo aún más. ¿Hacia dónde navegan Europa y Occidente? Con el descarte de los ancianos, los muros de alambre espigado, las tragedias en el mar y las cunas vacías, o sea, sin nacimientos, con abortos, todo esto, claro. Eutanasias. Son preguntas que evidencian las preocupaciones del pontífice que hoy desde Portugal ha querido hacer públicas en forma de llamamiento. Es preocupante cuando uno lee que en muchos lugares se invierte continuamente en armamento en lugar de hacerlo en el futuro de los hijos, dice Francisco. Pero también se preocupa por los niños no nacidos y los ancianos abandonados. Pienso en tantos niños no nacidos y ancianos abandonados a su suerte, en la dificultad por acoger, proteger, promover e integrar a los que vienen de lejos y llaman a las puertas, en la soledad de muchas familias que luchan por traer al mundo y criar a sus hijos. Ante estos desasosiegos, el Papa asegura que sueña con una Europa, corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar focos de guerra y encender luces de esperanza. Una Europa que incluya a los pueblos y a las personas, sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas. Un océano de jóvenes está inundando esta acogedora ciudad y quisiera agradecer el gran trabajo y el generoso compromiso de Portugal para acoger un evento tan complejo de gestionar, pero fecundo en esperanza. Entre agradecimientos, el Santo Padre recuerda a las autoridades portuguesas que jóvenes de todo el mundo que cultivan deseos de unidad, de paz y de fraternidad, nos desafían a hacer realidad sus sueños de bien, pues no están en las calles para gritar de rabia, sino para compartir la esperanza del Evangelio. Y si desde muchos sectores se respira hoy un clima de protesta e insatisfacción, terreno fértil para el populismo y las teorías conspirativas, la Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad para construir juntos, puntualiza. ¿Por qué dirá esto? Protesta, insatisfacción, terreno fértil para el populismo, así lo declara, y las teorías conspirativas. Bueno, él fue recibido con esas pancartas, por lo que ha hecho la Iglesia Católica con niños en concreto, pero también por tantas cosas que se dicen sobre el papado que son verdad y luego quedan como teorías conspirativas, o tantas cosas que está haciendo el papado y quedan como teorías conspirativas. Pero claro, lo dice el Papa, pues será verdad, claro. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Francisco, para concluir, ha compartido 3 laboratorios de esperanza en los que todos podemos trabajar juntos. El medio ambiente, el futuro y la fraternidad. No falla. Portugal comparte con Europa muchos esfuerzos ejemplares para la protección de la creación, pero el problema global sigue siendo extremadamente grave. Los océanos se están calentando y sus profundidades sacan a la superficie la fealdad con la que hemos contaminado nuestra casa común. Estamos convirtiendo las grandes reservas de vida en vertederos de plástico. La propuesta esperanzadora del Papa es cuidar el océano con esmero, pensando en las generaciones más jóvenes. El segundo laboratorio que propone el Papa es el futuro, y el futuro son los jóvenes, puntualiza. El Papa recuerda los numerosos factores que actualmente desaniman a los jóvenes, como la falta de trabajo, los ritmos frenéticos en los que están inmersos, el aumento del coste de la vida, la dificultad para encontrar vivienda y, lo que es aún más preocupante, el miedo a formar una familia y traer hijos al mundo. Y en este último factor se ha parado a reflexionar. En Europa y más en general en Occidente, asistimos a una triste fase descendente de la curva demográfica. El progreso parece ser una cuestión de avances técnicos y de comodidades individuales, mientras que el futuro exige contrarrestar la disminución de la natalidad y el declive de las ganas de vivir. Y ahora es cuando uno se pregunta, Satanás muy contento en que haya tanto aborto y tanta cosa y eutanasias y tal, pero también muy contento en que se fomente natalidad cuando todo está a punto de reventar, porque le gustará ver a los niños sufrir también. Ese planteamiento que pocos se lo ponen en la cabeza, ¿eh? Que pocos. Y por eso el pueblo de Dios sabe que ya no es hora de tener hijos, porque esto se acaba. Cristo vuelve en 2031, pero antes habrá un caos brutal, brutal. Bueno, pues Satanás parece muy feliz preparándose el terreno para disfrutar con esos sacrificios a Moloch como antaño. Por último, el tercer laboratorio de esperanza para el Papa es la fraternidad. Francisco habla de los habitantes portugueses como ejemplo de sentido de vecindario y solidaridad. Sin embargo, dice el Papa,
en el contexto general de una globalización que nos acerca, pero sin darnos proximidad fraterna, todos estamos llamados a cultivar el sentido de comunidad, empezando por la búsqueda de quienes viven a nuestro lado. En fin, ya veis, medio ambiente no puede faltar, el segundo punto, y con Europa allí puesta en el punto de mira, y, cómo no, la fraternidad. Por tanto, todo se resume en dos encíclicas. Sí, en dos encíclicas. Laudato Si y Fratelli Tutti. Y ya sabéis que todo esto irá asociado a la ley dominical y que todos estos movimientos que se están haciendo tendrán sus consecuencias político-religiosas a nivel social y dará sus resultados. Imponer el papado para todos, porque son la guía moral al mundo. Bien, un dato ya terminando. En el primer día aparecen estos datos. 9 drones interceptados, 200.000 jóvenes en primera misa y otros sorprendentes datos. Fuerzas de seguridad y equipo organizador revelan datos de los primeros días de la JMJ. Ahí veis el escenario montado, donde el Papa debía hablar. Un montón de gente, ya lo veis. Y dicen, 2 ruedas de prensa en el Media Center de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. El equipo organizador y la policía y fuerzas de seguridad han dado varios datos relevantes sobre la participación en el primer día de la JMJ. 7.120 sacerdotes concelebraron la misa el martes 1 de agosto. Son muchos, ¿eh? 500 obispos concelebraron, 30 de Portugal. 20 cardenales concelebraron. 1.800 ministros extraordinarios ayudaron a repartir la comunión, o sea, la hostia. 7.000 voluntarios jóvenes prestaron algún tipo de ayuda el primer día de la JMJ. Y en términos de seguridad, han sido controlados 4.764 vuelos llegados al aeropuerto de Lisboa en los primeros días de la JMJ. 950.081 personas han pasado controles de seguridad en los 2 primeros días de la JMJ. 14.495 automóviles han pasado controles de seguridad en los primeros días de la JMJ. 1.275 embarcaciones han pasado controles de seguridad en los primeros días de la JMJ. En los eventos del 1 de agosto hubo 239.640 peregrinos. Y yo me pregunto, con toda esta seguridad es lo mismo que tenía Jesús cuando iba de un lado hacia otro, ¿eh? Que controlaban absolutamente todo para que no le pasara nada. Esto es un control absoluto, no se hace porque sí, ¿eh? Pues todo esto es un gasto brutal. En la misa de apertura en el Parque Eduardo VII de Lisboa participaron 200.000 personas, casi nada, ¿eh? Por seguridad, 9 drones han sido interceptados en los primeros días de la JMJ. Claro, con la fama que tienen los drones últimamente, cargándose cosas, ¿eh? La policía ha realizado 150.000 revisiones personales por razones de seguridad. Casi nada, ¿eh? 403 personas han recibido algún tipo de asistencia por parte de la policía. Y ya concluyendo, hemos visto todo hasta ahora, pues Francisco se reúne durante más de 1 hora con 13 víctimas de abusos en un clima de intensa escucha. Ya parece de risa, ¿eh? Que hasta busquen el número 13 en las víctimas de abusos. Parece pitorreo, con todo lo que implica. La Santa Sede ha informado que el Papa recibió en la Nunciatura a un grupo de 13 personas, acompañadas por algunos representantes de las instituciones eclesiales. Y esto ya fue prácticamente la última hora del día de ayer. La Santa Sede ha informado que este miércoles, al término de los encuentros institucionales y eclesiales, el Papa Francisco ha recibido en la Nunciatura en Lisboa a un grupo de 13 personas víctimas de abusos por parte de miembros del clero, acompañadas por algunos representantes de las instituciones eclesiales portuguesas encargadas de la protección de menores. El encuentro se desarrolló en un clima de intensa escucha y duró más de 1 hora, finalizando poco después de las 8:15 de la tarde. Casi nada, ¿eh? Y aquí nos lo ponen Eva Fernández en un tuit, dice, bueno, ahora ya no se llama tuit exactamente, pero esto es así, dice, esta tarde el Papa ha recibido en la Nunciatura de Lisboa a 13 víctimas de abusos por parte de miembros del clero. Les acompañaban responsables de protección de menores de la Iglesia portuguesa.
El encuentro se desarrolló en un clima de intensa escucha y duró más de 1 hora. Y este mensaje aparecía a las 10:07 de la noche. Purificación humilde y constante. Ya durante el encuentro de esta tarde con los representantes de la Iglesia en Portugal, Francisco alertó que muchos jóvenes se alejan de la Iglesia por nuestro mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde y constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Sí, ya lo habéis visto en el primer testimonio, ¿eh? Cuando uno se siente desanimado, el riesgo es bajar de la barca y quedar atrapados en las redes de la resignación y del pesimismo. En cambio, confiemos en que Jesús continúa tendiendo la mano y sosteniendo a su amada esposa, pidió Francisco. Pues no es su amada esposa, es Babilonia, porque esta no es la Iglesia de Dios, en absoluto, ni por creencias ni por hechos. Y encima dice que sí, escuchando a las víctimas, acogerlas. Y ya veis, cuando hay testimonios de personas que han quedado afectadas, lo poco que las acogen y escuchan, cómo se lo saltan a la torera. Pero eso sí, la imagen pública se irá limpiando y quedarán como los líderes de la moral. Así empezó todo, destapándose estos casos que han saturado el mundo por parte de la Iglesia Católica, pero que se va mostrando que hay arrepentimiento, que hay cambio, que esto ya no pasará más, que se hará justicia, pero todo ya veis cómo funciona. Pero el mundo finalmente se lo va a tragar. Gracias a Dios que aún hay personas sensatas que se dan cuenta de que esto es puro teatro, pantomima. Y ojalá a estas personas les llegue también el mensaje del cuarto ángel y abracen la verdad, dándose cuenta que la palabra de Dios ya hablaba de lo que haría la gran ramera, Babilonia, el Vaticano, y se cumple todo descaradamente. Y eso implica que hay que seguir la auténtica verdad en Cristo, la sana doctrina y ser del auténtico pueblo de Dios, porque el desenlace de todo está muy cercano y el papado va a coger el poder, va a hacer muchas cosas aún a nivel político, social, espiritual en este mundo, porque lo mueve todo. Eso sí, con sus aliados de las sociedades secretas, con sus aliados en gobiernos, con sus aliados sobre todo, que son los ángeles caídos, y a su cabeza, su capitán, el mismísimo Satán. Eso no son teorías conspiranoicas, eso es lo que nos dice la palabra de Dios a cualquiera que la quiera estudiar orando. Y lo hemos demostrado. Esto no es conspiración, es un hecho. La conspiración viene de parte de Satanás para tumbar el reino de Dios y a su pueblo, pero no podrá, porque Cristo vencerá y su pueblo en consecuencia también, por mal que nos lo lleguen a hacer pasar. Maranata 2031. Dios os bendiga.